La rehabilitación multimodal quirúrgica constituye la aplicación de una serie de medidas y estrategias perioperatorias destinadas a aquellos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento con el objetivo de disminuir el estrés secundario originado por la intervención y así lograr una mejor recuperación del paciente y una disminución de las complicaciones y la mortalidad. Para hablar de todo ello contamos con José Manuel Ramírez, presidente del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal. Doctor Ramírez, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantado de estar con vosotros aquí hablando de esto. Doctor, ¿qué recoge la vía clínica en recuperación intensificada transcirugía abdominal, la vía RICA? Bueno, la vía RICA lo que recoge es la evidencia que existe en todo el perioperatorio de los pacientes quirúrgicos. La vía RICA lo que hace es un estudio minucioso de cada uno de los pasos importantes alrededor del paciente y lo analiza según la evidencia científica que tenemos ahora. Esa evidencia científica es la que nosotros estamos ofreciendo al profesional y a todo aquel que quiera ver de cuáles son los pasos más importantes y cuáles son los pasos que realmente están basados en la evidencia. ¿Quién colabora en la vía? Bueno, aparte de la Sociedad Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, fue un apoyo muy importante del Ministerio de Sanidad en ese momento, a través del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud, que también participó, y luego como sociedades científicas está la Asociación Española de Cirujanos, está la Asociación Española de Rehabilitación, de Anestesia y Rehabilitación, la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, la Asociación Española de Urología, de Ginecología, la de Coloproctología y las sociedades españolas de enfermería en cirugía y enfermería quirúrgica. Tenemos ginecología, urología, anestesia, por supuesto, nutrición, coloproctología, cirujanos y enfermería, aparte del ministerio. Se trata, por tanto, de poner, digamos, unos protocolos que sirvan para disminuir las complicaciones y la mortalidad. Unos protocolos que, en principio, tienen una aplicación sencilla, ¿no? Sí, sí, lo que se trata es de evidenciar, poner en evidencia aquello que puede favorecer al paciente, a los pacientes. Y lo hacemos a través de la evidencia quirúrgica. Sabemos que estamos haciendo cosas que a lo mejor no son demasiado oportunas y lo que ponemos es poner delante aquello que le puede hacer menos daño, menos agresivo, hacer una cirugía menos agresiva al paciente. Y la cuestión es cambiar un poco nuestra forma de actuar habitualmente, pensar que la tradición a lo mejor no es, o lo que creemos que está haciendo no es tan adecuado a los tiempos en los que vivimos, no se apoya tanto en la evidencia y a nosotros lo que pretendemos es apoyar todo en la evidencia para que sea, lo que hacemos es menos agresión al paciente, menos agresión, menos complicaciones y por lo tanto mayor recuperación. Por tanto, no requiere, digamos, tanto una apuesta de recursos por parte de las administraciones para ponerlo en marcha, sino también, aparte de quizás sí unos recursos, pero también cambiar unas creencias o unas cuestiones. Es lo que estás diciendo. Yo creo que con muy pocos recursos, o que incluso con los mismos recursos que tenemos ahora, es una reorganización, una reestructuración y sobre todo un trabajo en equipo, empezar a trabajar más en equipo, más anestesistas con cirujanos con las enfermeras y cambiar unos protocolos que podemos tener por adaptarlos a esos protocolos a la nueva evidencia que tenemos y eso es un cambio estructural, organizativo y por supuesto de mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad que estamos teniendo a pasar a una nueva mentalidad de trabajo en equipo, como he dicho, equipos multidisciplinares, equipos que trabajen en vías clínicas, que estén acostumbrados a trabajar con la evidencia científica. Hoy en día en España, en nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿cómo está siendo la implantación? ¿Cuántos hospitales más o menos están ya utilizando estos protocolos? Para nuestro gusto, lenta, está siendo muy lenta, está costando mucho trabajo, pero no es una cosa particular de nuestro país, suele ser, en líneas generales, lo que suele pasar fuera también de nuestras fronteras. Cuesta muchísimo romper barreras, cuesta muchísimo romper la barrera de la tradición, cuesta muchísimo cambiar y cuesta muchísimo cambiar las ideas y luego tienes que ir a cambiar las ideas de los compañeros, cambiar las ideas de las administraciones y de los que se encargan de esto y cambiar las ideas también de los pacientes, que también tienen que pensar que hay un grupo que está trabajando por esto. Entonces eso es que es difícil, lenta, en estos momentos estaremos hablando de que si empezamos en el año 2007 con 8 o 9 hospitales, ahora estaremos rondando 24, 25 centros que realmente están, pero el interés que hay por cambiar sí que lo estamos notando que aumentando progresivamente, exponencialmente todos estos intereses. Ahora hay muchísima gente que quiere conocer por lo menos y quiere saber cómo se puede hacer esto y nosotros estamos ahí para ayudarles. Es un tipo de experiencia que empezó en otros países hace unos 10 años, ¿no? Sí. ¿Cómo ha funcionado en esos países, digamos, pioneros en los que se introdujo?
Empezaron fundamentalmente unas ideas danesas y rápidamente se extendieron al norte de Europa, hablando de Noruega, Suecia, Holanda, pasaron rápidamente a Inglaterra, donde también se está... Y bueno, los resultados siempre son los mismos, es decir, cuando se pone bien, cuando se aplica bien, no tiene nada que ver con lo que se hacía antes. Son unos enfermos que tienen muchísimas menos complicaciones, o con la igual de complicaciones se recuperan mucho antes, la estancia en el hospital es más corta, las complicaciones dentro del hospital, como fuera el hospital, son... Y la calidad percibida por el paciente de lo que se le está ofreciendo sí, no tiene nada que ver con esto. Esto está suficientemente demostrado. Ya no hace falta demostrar esto. Lo que hace falta es que eso que está demostrado se aplique en la clínica, pasarlo a que realmente se pueda aplicar. Y esos son los grandes retos que tenemos. Pasar de lo que ya sabemos que existe, y esos resultados que tú me estabas preguntando, a cómo podemos acortar para que se implemente o se implante en los diferentes centros. ¿Se puede cuantificar? Porque siempre nos gusta un poco dar un porcentaje de mejora en la atención, o no sé si hay posibilidad de... Nosotros lo que hacemos en los estudios clínicos siempre es valorar las ventajas en cuanto a complicaciones, por ejemplo, o en cuanto a estancia hospitalaria, que es otro de los parámetros que nos medimos. Entonces, lo que está realmente estudiado por los grandes procedimientos, que fueron los primeros que empezaron, fueron los de colon y recto. Y a grosso modo, en colon y recto estamos hablando de que se reduce un 50% las complicaciones. Y se reduce una estancia hospitalaria prácticamente la mitad. De una estancia hospitalaria de 9 días pasamos a tener 4 o 5 días de estancia media. Con lo cual ya estamos hablando de beneficios para los pacientes porque disminuyen las complicaciones, y eso es una cosa importante. Y luego beneficios para la sociedad porque están menos en el hospital y puede jugar más con ese nivel de camas. Eso es así, eso está suficientemente demostrado y contrastado. O sea, no hay duda sobre los beneficios en este tipo de cosas. Y todo esto, digamos, en un contexto en el que hay dificultades económicas, entendemos que esas dificultades económicas implican que cuando se habla de nuevos recursos pues haya una barrera importante, pero en este caso los recursos que se destinan no necesitan unos recursos extraordinarios, ¿no? Como comentábamos. No es lo que estábamos hablando, son los mismos recursos, pero es que ya no estamos hablando de la situación actual, como estaba hablando de los problemas que estamos... No, es que estamos hablando de la actualidad. En la actualidad, lo que tiende la medicina, lo que tiende la cirugía es a trabajar con más seguridad hacia el paciente. Y los recursos, digo, no se gastan más, estamos, todo lo contrario, estamos ahorrando, y además de eso también hay muchos estudios sobre eficiencia en este trabajo. Hay muchísimos estudios que demuestran que eres capaz de manejar más camas en los hospitales, de liberar camas por todo esto, pero es que además estamos basados en la evidencia, que es lo que yo digo, la medicina o la cirugía del siglo XXI. Y hay que ponernos a trabajar en el siglo XXI con países que lo están haciendo. Trabajar con vías clínicas, trabajar por la seguridad del paciente y trabajar con medicina basada en la evidencia. Y esos son los 3 pilares en los que se fundamentan todos los pasos de la vía rica o de la rehabilitación multimodal, sobre esos 3 pasos. Y estamos haciendo cirugía del siglo XXI, que es lo que queremos. Y además otra cosa importante, antes de me olvidé, es que queremos una uniformidad. Es decir, que todos estos protocolos lleguen a todos los rincones para que un paciente, esté donde esté de vacaciones, esté en el hospital, sea tratado, a ser posible, de la misma manera en todos los sitios, de la mejor manera que nosotros entendemos. En definitiva, equidad, ¿no? Por supuesto. Y homogeneidad en el tratamiento, que no haya esa variabilidad o heterogeneidad a la que tanto estamos tan acostumbrados tienen. ¿Cómo se implanta esto? Es decir, de cara, pues necesita un periodo de formación, digamos, para los especialistas que tienen que estar implicados en estos procesos. La experiencia del día a día, ¿cómo es muy buena se ha pregunta, porque puesto de siempre manifiesto? que se pretende hacer implementación, solemos fallar y se nos suele alargar demasiado. Yo creo que hay 3 puntos de vista: convencer o intentar educar o difundir a los profesionales que nos rodean, sean cirujanos, sean anestesistas, sean nutricionistas. O sea, eso es lo importante, convencerlos, y ellos están enseguida muy convencidos. La verdad es que son muy buenos respondedores. Pero luego tienes que convencer también a las administraciones, a los gestores, a los directores de hospital, a gente de calidad de esos centros, que se impliquen directamente. Sin su implicación esto no puede seguir, aunque sea... Y luego a los pacientes. Los propios pacientes tienen que conocer esto, tienes que informarles de que esto existe, y tienes que lo haces por su bien, y que además, quiero decir, les pertenece que tener esta calidad asistencial. Y entonces pasa por educación, pasa por información, y luego, si acaso, a los profesionales, pues unos cursillos que estamos intentando hacer, centralizar, para cómo se trabaja, cómo se manejan los datos, etcétera, etcétera.
todo esto está, me imagino, muy implicado el tema de medir, de transparencia, ¿no? Que a veces se dice siempre que adolece nuestro Sistema Nacional de Salud de esos indicadores y de esa compartir, ¿no? También información. Totalmente cierto. No nos gusta que nos miden, porque creemos que van a decirnos, nos van a buscar los errores, cuando lo que se pretende siempre con medir algo es buscar áreas de mejora, donde te puedo ayudar. Si yo no mido, no sé lo que estás haciendo. Y desde luego esto está siempre en nuestra cartera de servicio. Es decir, nosotros a todos los centros, a los grupos que trabajan con nosotros, les auditamos o les medimos cada X tiempo, periódicamente. Pero es que ellos, además, siempre les aconsejamos que cada mes se reúnan en el propio hospital, todo el grupo de multidisciplinar, hablen sobre los enfermos y sepan controlar qué está pasando con los enfermos periódicamente. Esto tienen que hacerlo siempre todos los meses. Es obligatorio. Además, estamos intentando luchar por tener una buena base de datos, que recojamos esos datos de manera eficiente, que los datos se metan adecuadamente y luego nosotros podamos. Eso es lo que estamos intentando hacer. El año que viene es el segundo Congreso Nacional de Recuperación Intensificada. ¿Qué datos nos puede adelantar? ¿Será en marzo? Sí, estamos muy ilusionados con este Congreso. La segunda reunión se hace en Zaragoza. Y lo que pretendemos, mira, ahora mismo estamos trabajando, como te puedo decir, que estamos trabajando como unos 9 grupos elaboradores, formados siempre multidisciplinarmente, en sacar a la luz, intentar consensuar, fíjate lo que te estoy diciendo, consensuar por primera vez en este país alrededor de 19 procedimientos quirúrgicos que tocan áreas tan importantes como prótesis de cadera y rodilla, urología, en prostatectomía, cistectomía, cirugía general, cirugía de hígado, de estómago, esófago, obesidad mórbida, colon y recto, tórax, cirugía cardíaca, ginecología. Bueno, pues estos grupos de elaboradores lo que están llegando a un consenso de la vía clínica itinerario, basado fundamentalmente en la vía clínica, en los ítems de la vía clínica que hemos hecho rica, y de ahí extraer a lo que a ellos les interesa, a sus procedimientos quirúrgicos, para sacar un itinerario de lo que como cirujano, como ginecóloga, como anestesista debes hacer en ese procedimiento quirúrgico. Entonces pretendemos esto, tenerlo finalizado para marzo. Habrá una gran sesión previa al Congreso que empieza el 10, el día 9 por la tarde, nos juntaremos todos los grupos de elaboradores, que están, te digo, son alrededor de 9 o 10 y estamos trabajando 120 personas en esto, divididos en grupos, para trabajar y tenerlo todo preparado para que el 9 de marzo hay una gran reunión todos juntos. No saldremos de esa, hemos preparado hasta una cena de allí de trabajo, no se saldrá hasta que no tengamos los itinerarios consensuados, todos por consenso, basados en la evidencia, sino por consenso, y se presentarán en el Congreso esos itinerarios. Por primera vez tendremos en este país estos procedimientos consensuados y dispuestos para que tú te lo descargues de la página web o de donde quieras y sepas hacer, estés en Jerez de la Frontera o en Santiago de Compostela. No habrá excusas ya, por tanto. Intentaremos que por lo menos por nuestra parte vamos a ofrecerte. Otra cosa es que nosotros no, esto es una recomendación y cada uno debe adaptarlo a su centro y a su medio, ¿no? Que es diferente. Pero obviamente tendrás una herramienta creemos, muy consensuada para que lo hagas y luego que cada uno pueda utilizar esa herramienta por si quiere consensuarlo otra vez en sus centros. Y luego, bueno, pues vendrán figuras de enormes anestesistas que están muy implicados con esto. Habrá unas figuras en enfermería internacionales y hemos traído lo más granado que se puede decir del entorno internacional, porque recuerda, no sé si lo hemos comentado ahora, que el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal hace mucho tiempo que colabora activamente con la ERA Society, que es la ERA internacional de la Enhanced Recovery Surgery, de la cual yo soy miembro del comité ejecutivo. Es decir, nosotros estamos con muy buenas relaciones con todos los grupos internacionales de la rehabilitación multimodal. De hecho, formamos parte de los grupos pioneros ingleses. Yo estuve en la reunión que se montó, grupos pioneros holandeses, yo también estuve cuando se formaron y soy íntimo amigo. Y Kellet, que es el padre de todo esto, está de consultor con nosotros en el grupo español. Estamos muy vinculados a estos centros. Porque ahora mismo, ¿cómo está, digamos, la implantación en los países de nuestro entorno? Pues mira, muy implantada en Inglaterra. En Inglaterra, en el mismo momento que el NICE, el NICE inglés famoso de la evidencia científica, se dio cuenta de que esto era eficaz y se firmó todos los grupos y todos los presidentes de la sociedad científica firmaron un acuerdo, dijeron, esto, señores, es importante, vamos a hacerlo, y se implicó directamente el gobierno inglés en sacarlo adelante. La rehabilitación multimodal es casi rutina en casi todos los centros ingleses. Francia va parecido a nosotros, han tomado más, los anestesistas han hecho más cargo, en Italia está muy verde, en Alemania muy verde también, Suecia y Noruega están muy bien, Holanda está muy bien, y en Estados Unidos, que comenzó hace escasamente 2 años, ha sido ahora una explosión, porque todo el mundo se ha dado cuenta, básicamente empujado por
por los anestesias, la Sociedad de Anestesia Americana, la ASA, y ahora sí, ahora están muy implicados y están distribuyendo Sudamérica muy poco, pero vamos, más o menos. Nosotros estamos quizás de los mejores países a nivel europeo y sobre todo de los mejores países en cuanto a implantación homogénea, porque los centros van a utilizar, nosotros vamos a intentar que todos los centros sean así. De hecho, somos modelo en muchos de los italianos, han pedido consejo de cómo lo estamos haciendo en España, Francia también, estamos asesorándoles en cuanto a implantación. Ha comentado que el Ministerio ha apoyado, ¿no?, la iniciativa desde el primer momento, y el objetivo un poco también de todo esto es llegar a un plan interdisciplinar para mejorar la rehabilitación y recuperación posoperatoria, ¿no?, en cirugía mayor abdominal. Sí, el objetivo es que bueno, así como nos ayudó a la elaboración de la guía clínica de la RICA, ahora nos está ayudando y nos está apoyando muchísimo, yo creo que seguirá apoyándonos en la implantación de esa vía RICA, es seguir coordinándonos para cómo hacerlo, para cómo modificar desde sus capacidades, cómo hacer que esto llegue a las diferentes consejerías, cómo hacer que esto llegue a las diferentes comunidades, para que sean las comunidades las que se encarguen de hacer una implantación, en el sentido que tú le estás dando a esto, todos multidisciplinarmente, para que hablemos con todos los grupos, incluidos los pacientes, ¿no? Sí. Y en este tema de pacientes, porque muchas veces se piensa, no, mejor que los pacientes no sepan, porque luego van a exigir, ¿no?, a los profesionales, y a veces es una postura más cómoda. Desde el grupo se apuesta por todo lo contrario, ¿no?, porque los pacientes conozcan. Claro. Pero yo creo que es una cosa inherente a cualquier cirujano, cualquier cirugía de medicina que está haciendo. El paciente es el centro de todo lo que hacemos, y lo que hacemos lo hacemos por el paciente. O sea, y lo que queremos hacer, si nosotros lo estamos desarrollando haciendo una información, que es una cosa importante, estamos dando información de lo que es o de lo que somos y lo que es la vía RICA o la rehabilitación multimodal para el paciente, bueno, pues que sea el paciente el que elabore esta información con nuestros consejos y que se sienta conocedor y que se sienta que esto se hace y que realmente comprenda que lo que estamos haciendo es porque va a tener menos complicaciones en el hospital, se va adelante y directamente, una vez informado, él no que reclame, pero que sí a veces sugiera que existen en otra ocasión. Oiga, mire, es que yo creo que la rehabilitación multimodal, y sean ellos mismos los que hablen entre ellos y se conozcan los que han tenido rehabilitación multimodal, porque a veces un paciente va a un hospital y cree que todo lo que se hace de manera homogénea en todos los sitios, ¿no? Que estén informados. No, pues mira, a mí me ha hecho esto y entre ellos hablen. Y sí, que directamente se involucren en nuestras discusiones. Nosotros queremos formar un grupito de pacientes en el grupo GEN para que tener contacto directo y no perder nunca el contacto con ellos a nivel de este tipo de asistencia, ¿no? Doctor Ramírez, pues seguiremos muy de cerca toda la implantación de esta vía. Mucho éxito en esta tarea que tienen por delante. Un placer haberle tenido aquí. Muchísimas gracias por vosotros, de verdad. Muchísimas gracias.